El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Este es el organigrama de la tiranía mundial, la estructura para conseguir un control total. Dos de los hombres más poderosos de Europa hablarán ahora de por qué el planeta debe estar regido por un solo gobierno. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si
nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como mucha gente, pensaba que una conspiración para dominar el mundo no podría funcionar porque básicamente no hay personas que sean tan competentes. Pensaba, no puede ser que sean capaces de orquestar esos planes con ese nivel de control y secretismo necesario. Una de las falsas creencias es que todo esto pasa porque el gobierno es incompetente. Y es un gravísimo error y la gente no lo sabe. Y por supuesto es una gran tapadera, ya que el sistema sí que sabe hacia dónde va todo esto. Y va donde quiere ir y lo está consiguiendo. Y me seguía preguntando, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo tan gordo y corrupto? Es una estructura simple. Y si no fuese por eso, no funcionaría. Y se puede relacionar con una pirámide compartimentada. Si nos fijamos en cualquier organización de hoy en día, da igual que sea una organización internacional, una universidad, un gobierno o una sociedad secreta, todas están organizadas en forma piramidal. Y como dice la CIA y otras agencias de inteligencia, se basan en un sistema de necesidad de información. Solo dejan saber a la gente aquello que necesita saber para que contribuya a la organización. Y nada más. Tomemos como ejemplo un banco individual. Aunque en realidad eso no existe, pero bueno. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él. Me fijé en la clase de mundo que la élite controladora nos ha dado y me tuve que preguntar, ¿cómo sería nuestro mundo si tuviesen el control total sobre todos nosotros en todas las partes del planeta? En este nuevo orden mundial que proponen, un pequeño número de personas ejercería el control total sobre la vida del resto, a través de un sistema de vigilancia indiscreta, control de la disensión a través de la violencia y la esclavitud de la deuda. Imaginaos pequeñas islas de opulencia rodeadas de un mar de miseria, donde la misión del ejército es proteger a los que tienen de los que no tienen. He llegado a creer que si consiguen sus objetivos no augurará nada bueno para nosotros y que no se detendrán ante nada para implementar su plan. Aunque a los estadounidenses nos resulte difícil de aceptar, estoy convencido ahora de que el objetivo de la élite mundial incluye destruir la solvencia y soberanía financieras de los Estados Unidos. Pensadlo. Nos tienen sumidos en una deuda tan profunda que nunca podremos devolverla. Están hundiendo el dólar e intentan reemplazarlo con una divisa mundial del FMI. Esta impresión de una moneda mundial electrónica y sin necesidad de dinero en efectivo facilitaría que una autoridad central pudiese incapacitar económicamente a cualquier individuo o grupo al instante. Ahora, por primera vez en la historia, se proponen impuestos internacionales con la excusa de atender el cambio climático. Como un caballo de Troya, el sugerido tratado, desvelado en la Conferencia del Clima de Copenhague de 2009, apeló a nuestra preocupación por el medio ambiente, mientras nos distraía del hecho de que este impuesto sin precedentes sobre el carbono se le pagaría al Banco Mundial y que la Policía Mundial haría que se cumpliera. Hay formas de solucionar la necesidad obvia de recortar la polución sin crear una base imponible para la tiranía. Quieres cambiar la sociedad de un modo que sabes que si lo haces abiertamente obtendrás una reacción adversa. Así que no lo haces abiertamente. Usas la estrategia problema, reacción, solución. Fase 1. Creas un problema. Podría ser un atentado terrorista con bomba, un 11S, el hundimiento de una moneda, una caída de la bolsa, el fracaso de un gobierno. Le cuentas a la gente tu versión de A, quién lo ha hecho, y B, por qué.
Y llegados a ese punto, la estrategia problema-reacción-solución se vendría abajo si tuviésemos unos medios de comunicación que de verdad hiciesen periodismo. En vez de eso, los medios de comunicación dominantes son una empresa de relaciones públicas que cuenta la versión oficial de los hechos. Resulta que el presidente George W. Bush tenía razón acerca de las armas de destrucción masiva que escondía Saddam Hussein. Prácticamente la única manera o fuente de información que el público tiene sobre este hecho procede de los medios de comunicación dominantes. Y lo que buscan en la fase 2 de la estrategia problema-reacción-solución es una reacción de ira que da paso a la clave del miedo. Quieren que la gente le exija al gobierno que actúe, que haga algo. Esto no puede seguir así. ¿Qué pensáis hacer? Y esto nos lleva a la fase 3, en la que aquellos que habían creado el problema recogen esa exigencia del público basada en una historia falsa para luego ofrecer las soluciones abiertamente a los problemas que ellos mismos habían creado.